el día viernes. Bueno, hasta donde yo tengo entendido, ella me comentó, hola Jaime, buenas noches. Sí, sí, hombre, viera de que fue algo complejo para mí, realmente en lo personal no pude eludir la situación y era una cuestión, la verdad fue, eh, ya lo tenía yo planificado, ¿verdad? Pero, y pensé de que iba a poder estar con ustedes, pero la realidad se complicó todo y pues no tuve opción alguna que pedirle de favor a la licenciada que me hiciera la campaña de impartir curso. La verdad es que a mí no me gusta faltar mucho. Y yo soy de las personas que trato de estar acá con ustedes porque aparte de que es mi obligación, la verdad es que para mí es un gusto día a día cuando yo tengo la oportunidad eh, 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 de compartir acá con ustedes. Así es que, como les digo, mis disculpas y yo, gracias Carolina. Claro que sí, yo sí trato de estar acá con ustedes y cuando no, pues que alguien siempre busco que me cubra, ¿verdad? Aquí ustedes no tienen que salir afectados por las cuestiones que a uno se le puedan atravesar, ¿verdad? Pero bueno, vamos a tratar de avanzar, mis estimados y estimadas estudiantes, en lo que a este curso se relaciona. Si no mal entendí, yo creo de que les platicaron algo acerca de los tratados, las fases o las etapas para la ratificación de los tratados. El día viernes les hablaron de algunas convenciones y todo, temas que, pues, si ustedes no mal recuerdan, en la primera clase nosotros analizamos, ¿va, jóvenes? Cuando contrapusimos, así esa sería la acepción adecuada, cuando contrapusimos la cuestión de, o mejor dicho, el tema del derecho internacional privado frente al derecho internacional público, ¿verdad? Que básicamente de eso se encarga el derecho internacional público. Nuestra rama de estudio, patojos, ya a grandes rasgos, o mejor dicho, el día que platicamos, yo les pedí por favor que no se les olvidara cuál era la función del derecho internacional privado, ¿verdad? Que era meramente indicativo, señalativo, bueno, eso ya lo hablamos. Ahora profundicemos un poco más, vámonos, sumerjámonos un poco más en el estudio de esta materia. Es muy importante para mí, jóvenes, que ustedes vayan dándole lectura al libro guía que pues yo utilizo también para impartir clases por el hecho, miren, patojos, de que yo de ahí saco los exámenes. Y como les dije el otro día, pues sí, alguna cuestión que yo explique en clase o platiquemos de ella en clase, pero básicamente, jóvenes, yo de ahí me saco la mayor parte de preguntas. Entonces es muy importante que ustedes vayan analizando. Va a llegar el momento en el que nosotros vamos a analizar casos prácticos, ¿verdad? En términos generales, ¿oyeron? Eso sí, aplicando el conocimiento de la legislación nacional que ya debemos de tener, a este momento en su carrera, ¿verdad? Ya este es el quinto año. Las definiciones del derecho internacional privado, pues ya las dejamos atrás, esas ustedes las tienen que estudiar, estudienlas todas jóvenes, porque cualquiera les puedo preguntar yo, cualquiera les puedo preguntar. También hablamos de la naturaleza del derecho internacional privado y por ahí nos fuimos quedando el último día que yo que tuve el gusto, la oportunidad de poder compartir con ustedes, ¿verdad, jóvenes? Es importante que nosotros tengamos presente, patojos, que como cuando estudiamos, solo permítanme, voy a apagar unas luces aquí. Ahí están mis disculpas, patojos. Bueno,
Entonces, ustedes deben de tener claro, jóvenes, el hecho de que, como cuando estudiaron Derecho Internacional Público, la denominación o las diferentes denominaciones, mejor dicho, que se le dan a estas ramas del derecho, es muy importante conocerlas por el hecho de que, por ejemplo, por ejemplo, si yo ahorita les digo, miren jóvenes, denme la definición de derecho internacional, ¿qué definición me dan ustedes? ¿Qué definición me podrían entregar? Anthony, por ahí usted me levantó la mano, o quién levantó la mano por ¿Qué ahí. tal, licenciado? Buenas noches. Adelante, adelante. Hola, buenas noches. Pues, pues fíjese que la definición que yo tengo apuntada acá en mi cuaderno es de que es un conjunto de normas que tienen por objeto determinar la legislación que se aplicará a algún conflicto. ¿Algún conflicto? Ah, va. Gracias, Anthony. Gracias por su participación. Ahora bien, jóvenes. Ahí es a donde yo quería llegar. Eh, eh, Solo permítame. Vamos a... ¿Me escuchan? Ahí yo creo que sí me escuchan. Sí, licenciado. Perdonen, es que eh, eh, una configuración aquí del equipo. Va. Entonces, miren pues Anthony y demás compañeros. Si yo ahorita los pongo a buscar en el libro de este mismo autor, en lo que se refiere a las diferentes denominaciones del derecho internacional público, van a encontrar que al que se le denomina derecho internacional a secas, se refiere al derecho internacional público, no al derecho internacional privado. Entonces, eso es lo que a mí me importa, eso es lo que a mí me interesa, porque miren, jóvenes, ustedes van a ser abogados, ustedes van a vivir de su oratoria, de eso es de lo que van a vivir, no importa qué es lo que ustedes hagan, no importa si ustedes se dedican, se van a querer dedicar a la docencia, si quieren dedicarse a trabajar como asesores en el sector justicia, en donde ustedes quieran, ustedes van a vivir de esto, de su oratoria. Entonces, eh, eh, la, permítanme un segundo, permítanme. Perdonen, jóvenes, pero aquí las luces se apagan y se encienden solas. Bueno, entonces, cuando nos referimos a derecho internacional a secas, como les digo, ustedes buscan o estudian el apartado referente a las diferentes denominaciones en el otro texto de este autor, en lo que a derecho internacional público se refiere, y van a encontrar que al derecho internacional público es al que se le denomina derecho internacional. Entonces, a eso es a lo que yo me refiero cuando es importante de que nosotros cosas muy sencillas, como el hecho de conocer las diferentes denominaciones de determinada rama del derecho, cuando aplica, porque no siempre uno va a encontrar que una determinada rama del derecho se denomina de diferentes maneras. Derecho procesal, derecho adjetivo, punto. No sé qué otra denominación se le da a los derechos procesales, ¿verdad? Derecho material o derecho sustantivo, punto.
¿va? En el caso del derecho internacional privado, el derecho internacional privado, la doctrina ha eh, contemplado o aceptado diferentes denominaciones eh, eh, como las que ahorita o a continuación podemos mencionar. Jus gentium, Jus gentium privatum, perdón. Esto en el contexto del derecho romano, pero también a esta rama del derecho se le denomina así, miren jóvenes, conflicto de leyes, colisión de leyes, comitas o cortesía, derecho extraterritorial, derecho intermunicipal, derecho de las jurisdicciones combinadas, eh, elección de leyes, law of nations, ley de naciones, así es la traducción al español, derecho interespacial, derecho traslativo, perdón, derecho translatitio, ¿va? Teoría de la extractividad de las leyes. Tiene sentido esa denominación porque eh, en este ámbito se acepta la aplicabilidad de leyes extranjeras una vez el extranjero la invoque en otro país que sea parte de este tratado, al menos en lo que al Código de Derecho Internacional Privado se refiere. Esto es regional, jóvenes. Esto es aquí en Latinoamérica y Estados Unidos, porque Estados Unidos pues no es Latinoamérica, jóvenes. Latinoamérica y Estados Unidos. También se le denomina derecho del extranjero, teoría de los estatutos, derecho de los límites, derecho privado humano, derecho polarizado anormal y algunas otras definiciones. Lo que sí es cierto, patojos, es el hecho de que por lo menos nosotros debemos de tener la noción de que cuando a ustedes por lo menos les pregunte, mire usted, me podría definir lo que al respecto de la teoría, perdón, de derecho del extranjero se refiere. Entonces ahí por lo menos uno se puede detener a preguntar, al menos aquí en Guatemala, mire, ¿se referirá usted a la definición de derecho internacional privado o a los derechos que puedan tener los extranjeros en nuestro país? ¿No? Pero es importante conocer las diferentes definiciones o denominaciones, definiciones no, perdón, denominaciones para que por lo menos nosotros eh, podamos eh, siempre ser asertivos en nuestras respuestas. Carrillo Salcedo, que es un autor que ha estudiado este tema, el derecho internacional privado, indica que esta rama del derecho desde su perspectiva formal es un derecho predominantemente estatal, ya que sus normas son esencialmente jurisdiccionales y lleva a cabo una función supranacional con medios predominantemente internos estatales. Es privado porque su intención es regular la vida internacional de las personas. Y aun cuando este autor discrepe, regular, perdón, eso ya lo dijo el autor del libro, y también, dice Carrillo Salcedo, regular las relaciones privadas individuales en el plano internacional. Volvemos a lo mismo, jóvenes, caemos en lo mismo. Lo de la finalidad del derecho internacional privado es indicar la jurisdicción o el foro que debe conocer de determinado conflicto entre particulares que involucra algún elemento de extranjería. Eh, Isaías, usted debería de saber qué página es. Yo ya les encargué que le fueran dando lectura al libro. ¿Va? Ustedes, esto que yo estoy hablando, se les debería hacer un poco familiar. ¿Va? Hay que leer para todos, sí hay que leer. Eso sí, yo no, o sea, miren pues jóvenes,
solo me voy a tomar unos minutitos para hablar de esto. Miren, pues, acá, por la modalidad en la que estamos recibiendo clases aún, obviamente es, como les dijera yo, eh, es sencillo obtener una buena nota en las evaluaciones. Porque miren, patojos, yo pues soy bachiller en computación, de eso me gradué a nivel medio, entonces el término tecnológico, aparte de que a mí me encanta, yo lo manejo muy bien. Entonces, yo entiendo, va, jóvenes, que, por ejemplo, y se los digo por experiencias anteriores, para que no les pase a ustedes, papatojos. El libro está en digital, va, jóvenes. O sea, el libro ustedes lo cargan por ahí en PDF. ¿Va? Yo pudiera bien utilizar un mecanismo para controlar esta situación. Y esto no es un regaño ni una llamada de atención. Les voy a contar una experiencia, bien, patojos. Yo bien pudiera exigirles que compren el libro en original y que me manden muestra de ello, no porque esté recibiendo ninguna comisión por la venta del libro, sino que para que ustedes tengan en físico y se obliguen a leer. Yo bien lo podría hacer, pero no lo hago. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, el conocimiento que ustedes van adquiriendo, a los únicos a los que les va a servir es a ustedes. A mí no, yo ya pasé por acá, pero en los exámenes, nosotros como catedráticos jóvenes sabemos perfectamente que hay formas de uno facilitarse la realización de la prueba. Eso sí, o sea, lo tengo claro, yo lo sé, y no hay manera de que yo pueda estar ahí con cada uno de ustedes viendo que no saquen libro, que no estén viendo en su pantalla el PDF, es decir, eso nosotros lo sabemos. Para evitar, no para evitar, para prevenir ese tipo de cuestiones, yo lo que hago es que, digamos, las preguntas, sí, definitivamente, yo las saco del libro, pero las palabras claves que ustedes pueden utilizar para buscar en el libro, en el caso de que no lean, cuando uno le da control F o control V, va, patojos, y pone una palabra clave y ahí se va a buscar al libro. Yo no utilizo términos de libro, utilizo sinónimos, jóvenes. Entonces, eh, quien no lee el libro, ¿verdad? Quien no le da lectura al libro, no va a poder hacer ese ejercicio de busca, ¿verdad? En el digital, y si no le dio lectura al libro, no va a encontrar las respuestas. Obviamente, ¿verdad? Eso es obvio. Si leen, ustedes van a saber más o menos en dónde ubicarlo, y va a ser fácil ubicarlo, atendiendo al hecho de que, como les digo, aunque yo les diga, no utilicen el libro, no lo saquen, de todas maneras yo no los estoy viendo. Entonces, en otras ocasiones, yo les digo porque, digamos, yo adecué mis exámenes a la modalidad en la que estamos. Mi curso no es difícil para el que lee. Eso sí se lo dije desde el primer día. ¿Quién lee? Para quien lee, mi curso no le va a resultar complicado. El problema es que a veces se confían, y como en el semestre pasado, que desde noveno a décimo, porque yo doy en internacional público también en el noveno, en ese semestre, como les repito, las promociones de ustedes que ya van para afuera, ustedes quieren ganar, de veras. O sea, yo las experiencias que he tenido con las promociones de últimos años es esa, patojos. O sea, se van, ustedes se dejan ir, ¿verdad? Porque ya están cerrando, pero digamos, desde el primer año que a mí me asignaron a dar estas cátedras hasta ahorita, ya se me han empezado a quedar estudiantes porque yo he ido cambiando la modalidad de evaluación, lo que implica que, digamos, al haber yo dado cuenta de cómo es que le hacen del otro lado, eh, tratando de evitarlo, les genera cierto grado de complejidad. Y no estoy siendo de mala fe, porque la obligación de ustedes es leer. Yo no estoy actuando de mala fe, la obligación suya es leer, y se ha visto reflejado en la cantidad de estudiantes que han dejado mi curso, que no ha sido exagerada. El semestre pasado, no sé si se quedaron más o menos la misma cantidad de estudiantes que yo tengo por acá,
Entonces se quedaron como unos 10 o 15 estudiantes, algo así. No fue mucho tampoco, pero antes no se me quedaba ni esa cantidad, se me quedaba, fíjense, jóvenes. Entonces, eso refleja de que, digamos, los cambios que yo he hecho en mis evaluaciones eh, complican la situación para quienes no leen. Y el número es bajo, no porque yo haga los exámenes fáciles, sino que porque los grupos de primer año quieren salir. Ustedes quieren salir y ustedes van a estudiar. O sea, yo les estoy contando algo que ha sido mínimo. En otros semestres ha sido complicado. Como en los primeros, voy por ahí en tercer semestre y ha sido un poquito complicado. Entonces, se los cuento a manera de experiencia, jóvenes, para que no les pase. Si desde el primer día les dije yo, empiecen a leer, ¿qué tanto tenemos que leer? Si el libro lo tenemos que leer todo. Si el libro lo tenemos que leer todo. Entonces, hay que empezar a leer. Y estos temas van siendo familiares, ¿verdad? Es decir, entiendo yo, por ahí surge alguna duda, pero no tanto como el hecho de no saber, porque estoy en los primeros temas del programa, como para el hecho de no saber en dónde nos estamos ubicando, ¿verdad? Todos, porque lo de hablar de las denominaciones del derecho internacional privado, eso está en el programa. Eso está en el programa, ¿verdad? Entonces, y como les digo, el programa básicamente está desarrollado en el IBLI, pero consejo, por favor. Sigamos consejos y daremos a viejos, vieran cómo ha servido a mí. Entonces, continuamos, va para todos. Hay un punto bien, jóvenes, muy importante en cuanto al hecho en cuanto a las causas, mejor dicho, de la existencia del derecho internacional privado. Este punto se relaciona con la finalidad del derecho internacional privado. Porque miren, pues, jóvenes, uno de los fines, una de las o la finalidad, la fin del derecho internacional privado es armonizar la diversidad de leyes. Oigan bien, armonizar la diversidad de leyes, garantizar su aplicación sobre la base del respeto y el ejercicio pleno de la soberanía de cada uno de los estados. Oigan bien, lo vamos a ver más adelante. Pero ¿qué les toqué yo la finalidad del derecho internacional privado antes de hablar propiamente de las causas de la existencia del derecho internacional privado? Porque una de esas causas, está intrínsecamente concatenada a la finalidad del derecho internacional privado. Dos son las causas de la existencia de por qué existe el derecho internacional privado. La primera es la variedad legislativa y la segunda, la naturaleza cosmopolita del ser humano. De eso, en la primera clase hablamos así muy a grandes rasgos de él. Recordemos, ¿verdad, jóvenes? De que cuando andamos frente a un conflicto entre particulares que involucran elementos de extranjería, la variedad legislativa se hace presente. Porque esta causa o esta situación que provoca el surgimiento de la cabalidad del derecho internacional privado es determinante o es importante por qué de esta situación. La variedad legislativa implica el hecho de que lo que en un país puede haber aceptable, no. Pero esa cuestión que es aceptable en un país, yo la puedo buscar en ese país en donde no es aceptable. Siempre cuando no contravenga el orden público de ese país, puede ser aceptado. Es decir, mira pues, la variedad legislativa existe entre los países que conforman la Asociación y Estrategia Geopolítica del Mundo. Pero, para las mismas asociaciones, los estados han legislado diferentemente. Por ejemplo,
La mayoría de Estados Unidos son jóvenes. Rayos de Gracias, José. entendiendo de cada lado, licenciado. Vamos a ver, entendiendo de cada lado, Laura, ¿cómo se nos puede hablar un poquito con eso? Por favor. Yo he escuchado en algunos estados la edad ya se alcanza a los 18 años, en algunos estados de Estados Unidos, en otros a los 21 años. Ajá, bueno, veamos. Anthony, Orlando, muy bien. Bien, gracias Laura por su aporte. Carlos, pues puedes decir de los derechos de las personas. También estás. En Estados Unidos, al igual que en Guatemala, solo que con límites diferentes, si existen diferentes clases de ocupar, mejor, clases en lo que a la mayoría de edad se refiere. ¿Cómo es eso? ¿Cómo podemos entender eso? Bueno, miren, pues, jóvenes. Hay una mayoría de edad que se le denomina mayoría de edad relativa y otra mayoría de edad que se le denomina mayoría de edad absoluta. En Estados Unidos, la mayoría de edad relativa se considera a los 18 años y la mayoría de edad absoluta a los 21. ¿Qué quiere decir eso? Como la canción de Ricardo Arjona, jóvenes, ¿verdad? No recuerdo bien cómo va la letra, pero soy mayor para ir a matar a la guerra, pero no para tomarme un trago en un bar, ¿verdad? A los 18 años. Las personas norteamericanas, ellos pueden prestar servicio militar y efectivamente empuñar armas y servirle a su patria a los 18 años. Pero a los 21 años, pero por ejemplo, para consumir bebidas alcohólicas en un bar, ellos si no presentan su ID y identificación, su licencia de conducir, por ejemplo, que la licencia de conducir igual está la edad, pero la identificación del Estado, entonces, con 18 eres un niño para un trago en algún bar, pero eres todo un hombre para la guerra y para matar. Bien, Axel. Efectivamente, así rima la canción de Ricardo Arjona. Y es cierto, a jóvenes en Estados Unidos, allá un trago no se los pueden echar o sea, tomárselo legalmente. No pueden a los 18, 19, a los 20, hasta cumplir 21. Tomarlo legalmente, porque tomarlo pues en su casa, se pueden emborrachar, si ellos quieren, ¿va? Pero igual resulta acá, fíjense, jóvenes. Igual resulta acá, digamos, si ustedes se van a ver lo relacionado a la contratación de menores de edad. La contratación de un menor de edad es legal si hablamos de que la persona tiene 14 años. O sea, a los 14 años, un menor de edad tiene capacidad. Eso lo estudiaron ustedes en Derecho Civil, creo yo, o en Laboral, algo así, no me recuerdo. Pero ya ellos tienen capacidad para contratar su trabajo. Pero no para contratar otras cosas. Si ese menor de edad contrata su trabajo y logra ganar 10,000 quetzales al mes, por ejemplo, no puede contratar un apartamento porque no tiene capacidad absoluta. ¿Va? Pero eso involucra la variedad legislativa, ¿va, jóvenes? Porque digamos que nos topamos con un conflicto que involucre la edad de alguna persona en el extranjero, por ejemplo. ¿Va? La variedad legislativa es eso, jóvenes. La variedad de lineamientos, de límites, de formas que se tienen para legislar. Por ejemplo, hay figuras, como les decía en la otra ocasión, que, por ejemplo, jóvenes, no están contempladas en nuestra legislación y obviamente en otros lugares sí. Pero pónganse a pensar en un caso, por ejemplo, jóvenes, como el que yo les platiqué el otro día, lo de la inscripción de un menor de edad
adoptado por una pareja de la comunidad LGBTI. Dejemos a un lado eso. Y por ejemplo, hablemos de la figura de la emancipación. ¿Verdad, jóvenes? ¿Saben ustedes qué es la emancipación? Silic, Laura, a ver, cuéntenos. cuando un menor de edad acude ante una corte y expresa Deseo. su voluntad o su Ajá. voluntad de no querer estar bajo la patria potestad de sus padres. Muy bien, Laura. Excelente. Así Ya se- es, claro, así es, Laura, excelente. Pero ahora, ustedes pónganse a pensar, jóvenes. Volvemos a lo mismo, ¿ah? Siempre vamos a ir a caer a lo mismo porque ese es el ejercicio que nosotros tenemos que hacer acá. Pero ahora solo pónganse a pensar, ¿qué hacemos? Porque para que un menor de edad, por ejemplo, pueda, se pueda aceptar o se pueda autorizar la emancipación de un menor de edad, eh, es necesario, jóvenes, de que el menor de edad tenga medios suficientes para subsistir sin necesidad de sus padres. Entonces, recordemos que, por ejemplo, en países tan desarrollados como Estados Unidos, la gente pues está muy propensa a cumplir el sueño americano, a jóvenes, el vivir bien en una edad temprana y dineros o fortunas que se las heredan a hijos menores de edad a veces, personas menores de edad con fortunas increíbles, jóvenes, pero que no las pueden disfrutar porque están bajo la custodia de los papás, bajo la patria potestad de los papás. Y el testamento puede no haber preceptuado nada al respecto, sino que más bien, ¿va? Ya al analizar si la persona se emancipa, por ejemplo, allá puede disponer de sus bienes como un adulto, algo así. Pero imagínense que un menor de edad obtenga su emancipación allá, en aquel país, y tengan un montón de propiedades acá en Guatemala, y él, por ejemplo, de 14 años, y él se quiera venir a vivir acá, ¿verdad? Aparte de los negocios que tiene en Estados Unidos, se quiere venir a vivir acá, pero para él poder dirigir sus negocios, hablemos de que tiene unos 16 años, por ejemplo, para él poder dirigir sus negocios, ¿cómo le va a hacer acá? ¿Cómo le podría hacer acá? Inscribiendo la sentencia dictada en el extranjero, en donde se autoriza su emancipación, nos topamos con un caso similar al que yo les planteé el otro día, porque la figura de la emancipación no existe. ¿Involucra el derecho internacional privado? Sí, 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 de manera voluntaria, por ejemplo, digámoslo así, porque estamos hablando de que los bienes, tiene bienes y tiene negocios acá. ¿Verdad? Eso ya lo vamos a ver nosotros más detenidamente, porque está contenida, algunas reglas están contenidas en la ley del organismo judicial, que fueron los artículos que yo les mencioné en la última clase que compartimos hoy hace 8 días, si no estoy mal, pero digamos, ya enfocándonos y centrándonos en el tema que nos ocupa, ¿verdad? Figuras como esas, que derivado de una variedad legislativa, ¿verdad? Provoca la necesidad de que exista un derecho internacional privado que se encargue de señalar cuál es el foro que debe de conocer del conflicto, cualquier conflicto que se trate. Vamos a ver. Si nosotros nos damos cuenta, jóvenes, dentro de los diferentes sistemas legales, por ejemplo, el sistema inglés, que es denominado como el common law, los sistemas socialistas, los sistemas religiosos, los sistemas codificados o los sistemas tribales, ¿verdad? Cada uno de esos sistemas legales, porque todos son sistemas legales y existen, jóvenes. Aunque ustedes vean sistemas tribales y eso, ¿en dónde? En Hawái,
uno de los estados asociados de Estados Unidos, ¿verdad? Es un sistema legal. O no, no hablemos de Hawái, hablemos del propio Estados Unidos. A las tribus allá en Estados Unidos tienen sus propios, intereses y fines últimos. Los tienen en reservas, el gobierno les da una mensualidad a los miembros originarios de una tribu en Estados Unidos. Tienen su propio sistema de legislación a lo interno, ¿sí? Tienen sus propias policías dentro de las reservaciones donde viven. Es decir, existen estos sistemas legales, existen, ¿verdad? Y como ya lo indiqué, o como ya habíamos visto, cada uno tiene intereses y fines últimos distintos. No son iguales, ¿verdad? Hay una variedad legislativa. Variedad legislativa que, como hace unos minutos yo señalé, como parte de las finalidades del derecho internacional privado, ¿verdad? Esta diversidad de leyes o esta variedad legislativa, ¿verdad? Se procura armonizar a través de la aplicación del derecho internacional privado, garantizar la aplicación de esas leyes distintas, ¿verdad? A través del respeto y el ejercicio pleno de la soberanía de cada uno de los estados. Pues un ratito se los indiqué yo. Ahora bien, estamos hablando de las causas de la existencia del derecho internacional privado. Otra, porque son dos las causas, jóvenes, ya lo habíamos dicho. Variedad legislativa y la naturaleza cosmopolita del ser humano. Pero, ¿qué es eso de la naturaleza cosmopolita del ser humano? Como dijimos en la clase inicial, el ser humano es un ser social, jóvenes. El hombre, los hombres y las mujeres somos seres sociales, ¿verdad? Es natural, patojos, que nosotros nos relacionemos con nuestros semejantes. Eso es natural. Eso a nosotros, digamos, no nos surge, no surge en nosotros porque nos lo enseñen. Nos enseñan ciertas formas de socializar. Eso sí nos lo enseñan, ¿va? Nos enseñan, por ejemplo, a socializar tomándonos un café. Nos enseñan a socializar en una comida. Nos enseñan a socializar en una discoteca o en un bar tomándonos los traguitos, ¿bajo? O sea, nos enseñan a socializar de diferentes formas, pero la naturaleza del hombre es que es un ser sociable, social. Esa naturaleza sociable inclina al ser humano a procurar mejorar en todos los aspectos, en su estilo de vida, en brindarle más comodidad a su familia, en su trabajo, en su profesión, en todo aspecto el hombre siempre busca mejorar. Esa es la naturaleza cosmopolita del ser humano, jóvenes. El ser social, ¿verdad? Y que ese hecho de ser sociable lo incline a tratar de mejorar. Pero ese deseo de mejora para todos conlleva a relacionarse no solo con las personas que poseen su misma nacionalidad. Ah, cómo nos gusta a nosotros ir a la antigua Guatemala, va, para todos. Ir allá para caminar, a comer a un restaurante. Para los que saben un poquito de inglés, ahí ponerse a ver con quién pesca uno para platicar un poco y practicar su inglés, ¿verdad? Por ahí nos vamos ya en la mera tardecita, nos vamos a algún bar en alguna terraza, a tomarnos algunos tragos, por ahí surgen unos amigos, unas amigas que no conocíamos hasta esa noche, ¿verdad? Y no, casualmente no son ni siquiera no, porque a la antigua no llegan solo norteamericanos, jóvenes, no, conocemos a un par de personas por ahí, unos uruguayos, por ejemplo, nos volvemos amigos de ellos, ¿verdad?
Entonces, en alguna ocasión se nos da a visitar aquel país y nos damos cuenta que el negocio que nosotros tenemos acá, también lo podemos, o mejor dicho, no también, lo podemos implementar allá en aquel país con mejores beneficios económicos. Pero para eso necesitamos un socio uruguayo que esté allá y que se encargue del giro del negocio mientras nosotros nos encargamos de nuestros negocios acá. Eso. ¿Y a quién mejor que a esos amigos que conocimos el otro día allá en una terraza en Antigua Guatemala? Sociabilizando, compartiendo. Esa es la naturaleza cosmopolita del ser humano, patojos, pero no implica solo el hecho de ser sociable, es el hecho de ser sociable y que por esa propia naturaleza que él tiene, busca mejorar. Esa es la naturaleza cosmopolita del ser humano. Un hecho permanece inalterable dentro de toda esta plática, patojos, o dentro de esta exposición. Y es el que los derechos adquiridos, sea donde fuere, permanecen y son respetados en todas las jurisdicciones. ¿Oyeron, jóvenes? Porque recuérdense que estamos hablando de la aplicación de la jurisdicción interna de un país para resolver un conflicto entre particulares que involucra algún elemento de extranjería. Pero, miren bien, patojos, fíjense, la propia ley interna nuestra admite la aplicación del derecho extranjero bajo ciertas condiciones. Entonces, ahí ya nosotros entramos a hablar de derechos adquiridos, el derecho que el extranjero trae y lo invoca en nuestro país. Y es admisible. Eso es admisible. Adelante, Ethel, por favor. Licenciado, buenas noches. Ahorita que estaba conversando sobre que por naturaleza somos seres sociables, estoy pensando, por ejemplo, en una mujer que visita un país musulmán y nosotros no nos cubrimos la cabeza, nosotros saludamos con la mano. No pensemos en un saludar de beso, ¿verdad? Que es común entre nosotros, pero extender la mano para saludar. Cuando sabemos que los musulmanes no tocan las manos de las mujeres, no ven las manos de las mujeres, tenemos que cubrirnos el cabello. ¿Esto sería parte de este derecho al que usted se refiere, licenciado? ¿Incluiría esas costumbres? Bueno, mire, pues, gracias por su muy buena pregunta. Mire, pues, cuando nosotros empezamos a abordar este tema, porque aquí lo que tenemos que tener claro, miren, pues, jóvenes, es el alcance de nuestro estudio. ¿Hasta dónde alcanza cuál es el alcance del derecho internacional privado y cuáles son sus límites? Entonces, mire, pues, voy a tratar de armarle una idea. Nuestro Código de Derecho Internacional Privado, no se mira, ahí está, Código de Derecho Internacional Privado, como les indiqué el otro día, ese es nuestro objeto de estudio, este es nuestro objeto de estudio. Como les indiqué el otro día, es aplicable, o como les indiqué hoy, mejor dicho, en toda Latinoamérica y en Estados Unidos. Estados Unidos no es Latinoamérica. Pero cuando hablamos de Latinoamérica, hablamos específicamente de estos países. Miren, pues, Perú, Uruguay, Ecuador, México, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Venezuela, Colombia, Honduras, Costa Rica, Chile, Brasil, Argentina, Paraguay, Haití, República Dominicana, Estados Unidos y Cuba. O sea, estas normas, fíjense pues, de dónde voy a partir y a dónde voy a llegar. Estas normas, o sea, el derecho internacional privado, esto que nosotros estamos estudiando acá, ¿verdad? Es aplicable a través de estas normas contenidas en este código en los países que acabo de mencionar.
nosotros, en nuestra legislación interna, ¿no?, como guatemaltecos en nuestro país, tenemos un artículo algo así. Fíjense, un artículo que en primer lugar dice: contra la observancia de la ley no puede alegarse ignorancia, desuso, costumbre o práctica en contrario. Y tenemos otro artículo que dice así, en el mismo cuerpo legal: el imperio de la ley se extiende a toda persona nacional o extranjera, residente o en tránsito, salvo las disposiciones del derecho internacional aceptadas por Guatemala, así como a todo el territorio de la República, el cual comprende el suelo, el subsuelo, la zona marítima terrestre, la plataforma continental, la zona de influencia económica y el espacio aéreo, tales como lo definen las leyes y el derecho internacional, que aquí se refiere a derecho internacional público, porque dice solo derecho internacional, y los convenios se dan dentro del marco del derecho internacional público. Ahora bien, el caso que usted está presentando, Ethel, involucra una situación que si la analogamos hacia nuestro país, tendríamos que entender en primer lugar, ¿verdad?, de que esa persona, por ejemplo, la musulmana viene, invirtamos los papeles y ahí voy a llegar yo allá. La musulmana viene a nuestro país. Ella se tiene que someter a nuestras leyes, conforme a lo que usted me está indicando, a que es nada más, estamos hablando de cuestiones como un beso, saludar de beso, saludar de mano, cubrirse la cabeza. ¿Acaso no es prohibido? ¿Acaso no es prohibido en primer lugar? Acá en Guatemala. En segundo lugar, la cuestión que usted me está planteando, no veo yo dónde se pueda involucrar ese conflicto entre particulares que involucra un elemento de extranjería. Porque si hablamos de conflicto entre particulares, por lo menos se necesitan, bueno, de dos personas. El caso que yo les planteé de lo de la comunidad, o sea, ya habían tres, los dos papás y el menor de edad. Lo de la adopción, lo de la emancipación, los dos padres y el menor de edad. O sea, hay conflicto entre particulares y por lo menos se necesitan dos para que haya un conflicto. Entonces, puede ser de que haya alguna situación en donde sí, efectivamente, solo una persona reclama que se le aplique determinado derecho a él. Sí, se puede dar el caso. Pero estando, por ejemplo, allá, en algún país musulmán, en primer lugar, ningún país árabe, porque son mayormente los árabes, los países árabes, los que profesan esa religión, y algunos otros, africanos también, ¿verdad? Sí, algunos otros países africanos y asiáticos también, que esa es la religión de ellos. Ellos, aquí a ellos no se les puede aplicar esto, es una cuestión que, atendiendo a la soberanía del Estado, cualquiera que se trate, cualquier Estado musulmán que se trate, yo entiendo, ¿verdad? O sea, no soy experto en legislación de estos países, pero yo entiendo en términos generales, y tal y como la doctrina, por ejemplo, lo señala acá, respecto a los derechos adquiridos que son reconocidos en cualquier parte, si esta persona reclamara como derecho acá en Guatemala, el que es su derecho andar tapada porque su cultura o en su país así se le exige, o es su derecho no saludar de mano o no saludar de beso cuando acá se da, eso realmente no contravendría, a mi parecer,
no contravendría el orden público acá en nuestro país, se refiere a nuestro país, ¿verdad? Y estando, pero ella sí se tiene que regir o ceñir a nuestra normativa. Estando allá, ¿qué es lo que pasa cuando uno va a otro país, jóvenes? Uno se tiene que ceñir a la normativa de los países a los que visita. Entonces, eso lo vimos hasta ahorita que transmitieron el Mundial en noviembre, ¿va? En Qatar se dejó pasar muchas cosas, como el hecho de que las mujeres yo creo que no pueden andar con los hombros descubiertos, me parece, algo así. Pero se dejó pasar una cantidad de cosas allá, porque ellos voluntariamente adquirieron un compromiso internacional, pero sí recomendaban, digamos, que ciertas normas no fueran transgredidas. Las personas que visitaban, por ejemplo, los que posteaban contenido en las redes sociales, ellos sí recomendaban, jóvenes, que ciertas normas no fueran transgredidas. Y muchas personas hicieron caso y otras no. Pero esas cuestiones que devienen de la cultura de estas personas, porque la religión así se los manda, para las personas, en el caso de las mujeres, por ejemplo, que visitan esos países, como le digo, no conozco la legislación de allá, pero no podría yo entender que alguna legislación o algún país admitiera el hecho de que por ignorancia o por falta de costumbre o por desuso o práctica en contrario quebrantara una norma de ellos. O sea, no sería lógico porque el propio nacional de ellos sentiría de que no se está valorando su cultura, que no se está valorando sus tradiciones por parte del propio Estado. Entonces, esas personas digamos las mujeres, en el caso de las mujeres, algún día tienen que visitar algún país cuya religión principal sea la musulmana, entonces mi recomendación, patojos, es que deberían de cuidar mucho, patojas más bien, porque con los hombres, aunque para los hombres hay reglas también, los pantalones cortos en ciertos lugares no pueden ingresar si andan con pantalones cortos. Entonces, también para los hombres hay reglas. Entonces, hay que acatar las normas de ellos, porque, por ejemplo, aquí, ¿qué nos parecería a nosotros que viniera un estadounidense como el día de San Patricio, que esto yo me lo estoy inventando ahorita, ¿va? Una celebración en el día de San Patricio, allá en Estados Unidos es tradición de que pasen, por ejemplo, como les digo, es un ejemplo, no es que esto sea así allá, por favor, no es así, pero por ejemplo, que ellos se pasaran defecando en las puertas de las personas y que no les pudieran decir nada y que ellos vinieran acá o alguien viniera acá y en el día de San Patricio, después de echarse o en el día X, pues no, mejor yo, porque ese día no se celebra aquí, pues, ¿verdad? Pero hiciera lo mismo acá con nosotros y ya no me pueden llevar preso porque es una costumbre en mi país. Y como aquí en Guatemala se admite la aplicación del derecho del extranjero, ¿qué nos parecería a nosotros, los jóvenes? Entonces, eso es una falta contra las buenas costumbres. Y ya se encajona dentro del ámbito del derecho penal. Es una falta y hay que llevárselo detenido. Pero como él es extranjero, y él dice, no, es que en mi país, allá, así se hace. ¿Va? Entonces, por eso les digo, nuestra legislación admite el hecho de que, aunque alguien esté de paso por acá, debe respetar nuestras leyes. Si eso que te le está poniendo de ejemplo es una ley allá, o es objeto, o esa conducta, por ejemplo, el no cargar el yihad, creo que se llama
lo que ellas usan en la cabeza, lo que las mujeres usan en la cabeza, en no usar el yihad o, o venir y consumir alcohol en la vía pública, eso es sancionado gravemente, ¿eh? Entonces, bueno, yo soy extranjero, sí, pero tampoco puedo llegar a un país diciendo es que yo hago eso porque yo desconocía que eso era eso estaba proscrito acá. Cuando nosotros visitamos jóvenes, y ese es un consejo muy bueno que yo les voy a dar, cuando nosotros visitamos otro país, informémonos de cuáles son las reglas más importantes en lo que a su cultura se refiere. Me dio pena una vez que estuve en una reunión, Patojos, y vino un diputado de Italia, un senador italiano. Y miren, jóvenes, y era una reunión con algunos diputados de un partido X aquí en Guatemala. Y miren, jóvenes, fue una pena que nuestros diputados conocieran menos de Guatemala de lo que el senador italiano conocía. Un señor que se preparó tanto, él, digamos, sabía muy bien de Atitlán, sabía muy bien de Petén, sabía de los cenotes de Alta Verapaz. Él estaba bien ubicado en cuanto a qué países se encontraban al norte de Guatemala y cuáles se encontraban al sur. Él conocía más que los propios ciudadanos diputados guatemaltecos. Entonces, bueno, esto viene por lo que Ethel nos dijo, ¿verdad? De que, pues allá, proscrita en Singapur es prohibido el chicle, amigo. Era más guatemalteco que extranjero, sí. No, sí, Mario, bueno, coloquialmente sí lo podríamos decir así, pero esto realmente involucra un aspecto de cultura y respeto hacia la labor que alguien desarrolla. En el caso, así lo entendí yo, en el caso del senador italiano, porque él, debido a su cultura, son personas que se informan. Ellos se informan y es el problema nuestro, que nosotros nos informamos hasta que ya estamos en el lugar. Vamos a ver quién nos dice qué hay aquí. Porque yo también lo he hecho así. Y respeto hacia el país por el hecho de que estando en esta tierra acá, en donde él estaba totalmente excusado de no conocer de nuestra cultura, no de nuestras leyes. Porque las leyes, con eso él no podía alegar ignorancia. Porque la ley así lo dice. Pero nuestra cultura, él estaba muy bien informado. Entonces, cuando vayamos a otro lugar, informémonos nosotros también de cuáles son los aspectos, aquellos aspectos, no tenemos amor a nuestra cultura. Pues, pero eso puede cambiar día a día. Eso puede cambiar. Es que el compañerito Jaime Gómez dice algo que, miren, jóvenes, es muy cierto, es que lamentablemente acá en Guatemala no tenemos ese amor a nuestra cultura. Y fíjense, Patojos, que es cierto. Sí es cierto, hombre. O sea, miren los mexicanos pueden estar, ellos se pueden equivocar, pero el mexicano, viva México, viva México, viva México. Y México, y México, y México. Pero nosotros no. Cuando vemos a un compañero guatemalteco por ahí equivocarse, guatemalteco, Chapín tenía que ser, muchacho, es lo primero que decimos nosotros. Si no, nosotros amemos a nuestro país. En la medida en que nosotros amemos a nuestro país, en la medida en que nosotros querramos a nuestro país, las cosas van a cambiar. Poco a poco van a ir cambiando. Pero somos los primeros que criticamos. También a mí me ha pasado, ¿no? Cuando lo que tenemos que hacer es ver de qué manera nos volvemos más conocedores de nuestra propia cultura. Nuestra cultura es bonita, jóvenes, es extensa, es rica. O sea, nuestras tradiciones, tenemos muy bonitas tradiciones, pero bueno, nos dan ejemplo las personas que vienen de afuera, conociendo más de nuestro país que nosotros mismos. Es algo que yo lo viví. Pero es un ejemplo nada más, y miren, ya nos fuimos un poquito lejos. Entonces, ya para aterrizar, Ethel, aquí no involucra ningún elemento, o sea, no estamos hablando de un conflicto, tal vez. Un conflicto ya, sí. Ajá, tal vez un conflicto interno que transgrede una norma interna y es sancionable hacia esa persona. Digamos, en el caso de que usted visitara por ahí algún país árabe y no cumpliera con eso. ¿Que me detengan en el aeropuerto, licenciado? ¿Cómo? Que me detengan en el aeropuerto y no me dejen entrar. Puede ser, porque recuerdes que los aeropuertos son territorios internacionales. Ya.
Ajá, entonces podría Podría pasar, ser. como las personas que trataron de ingresar tequila allá a Qatar y algunos lo regresaron de ahí del aeropuerto. Entonces son Sí, normas que hay que cumplir, ¿va? Pero aquí enfoquémonos en que haya un conflicto entre personas, en que personas. Ya, no se divorcian, me pactan queda claro. paz, Sí. va, ahí estamos Se lo en todo esto. agradezco mucho, licenciado. Gracias Claro por que su sí. explicación. No, claro que sí. Bueno, entonces, finalidad del derecho internacional privado, a patojos. Cuando nosotros nos preguntamos acerca de cuál es el fin del derecho internacional privado, eh, esto, porque a mí me pasó cuando inclusive yo lo estudié, fíjense jóvenes, yo pensé que el derecho internacional privado trataba de sincronizar, lo llamo yo, uniformar tal vez el contenido jurídico de los diferentes estados, que era lo que, por eso yo desde el principio, desde la primera clase les adelanté eso a patojos y patojas. El hecho de que no es que a través de un cuerpo de normas, de un convenio, de un tratado, de una convención, no es que el derecho internacional privado, bueno, es que lo que pasa es que cuando aquí en Estados Unidos existe la figura de la emancipación y en Guatemala no, vamos a ver de qué manera nosotros logramos de que en aquel estado también se observe esa figura. No, 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 nunca, bajo eso, no, como la mayoría de edad acá en Estados Unidos absoluta es de 21 años y allá la mayoría de edad absoluta en Guatemala es de 18 años, vamos a tratar de ver como ellos tienen también en su mayoría relativa el mismo límite de edad, pero no le conceden una gama de derechos a la persona que cumple la mayoría de edad. Entonces, vamos a tratar de ver cómo en aquel país también hacen que a los 18 años mejor sea la mayoría absoluta y no se tenga aquello de que no es esa la cuestión. Ya nosotros descubrimos, patojos, tenemos claro el hecho de que el derecho internacional privado, vea, es eminentemente respetuoso de esa diversidad legislativa, patojos, vea, más allá de ello, es celoso de guardar el debido respeto hacia esta variedad legislativa, hacia esta diversidad de leyes. Como ya lo habíamos indicado, el fin del derecho internacional privado es armonizar esta diversidad de leyes, tratar de que exista armonía entre ellas, ¿verdad? Garantizando, como se los indiqué en dos ocasiones anteriores, su aplicación sobre la base del respeto y el ejercicio pleno de la soberanía de cada uno de los estados. Ese es el fin del derecho internacional privado, pero más aún, tiene algunos fines principales. ¿Cuáles son ellos? Y ahí es donde nos vamos nuevamente, va patojos y patojas, a la, a esa función, a esa función, a esa función indicativa que tiene el derecho internacional privado. Una de las finalidades o de los fines principales de esta rama del derecho es señalar con claridad qué ley debe aplicarse cuando leyes de diferentes estados reclaman aplicación. Ese es uno de los fines principales. Luego, encontramos que también como fin principal se tiene aquello de que el derecho internacional privado debe señalar qué jurisdicción debe de conocer de un problema referente a una relación jurídica que podría en principio someterse a jurisdicciones diferentes. Ahora, solo quiero que les quede claro, miren pues jóvenes, conforme nosotros vayamos viendo o vayamos desarrollando los temas de este curso, vamos a clarificar el hecho que en algunas ocasiones, si ustedes se dieron cuenta cuando hablamos aquí de los fines principales del derecho internacional privado, hablamos, eh, el primero era señalar qué ley y el segundo fin principal es señalar qué jurisdicción. Mucho ojo, mucho ojo. Si bien es cierto,
el derecho internacional privado no está compuesto de ningún grupo o de normas materiales o sustantivas tendientes a procurar la solución de determinado conflicto, ¿verdad? No es eso. Las normas establecidas en el Código de Derecho Internacional Privado, en algunas ocasiones, sí se refiere a determinada institución para determinar la jurisdicción que va a conocer. Es decir, si se habla del domicilio, o sea, perdón, si se habla de algún problema como por ejemplo de la patria potestad, se refiere se va a referir, creo yo, si no estoy mal, al domicilio. Es el foro del domicilio de las personas quien va a conocer de ese conflicto que pueda surgir. Pero ahí se está refiriendo a lo que al domicilio se refiere. No está indicando concretamente, miren, es que cuando hablamos de esta institución, este foro va a conocer. Hablamos de divorcio, ¿no? Lo relaciona con la institución del domicilio y lo manda a determinado foro. Ese ejercicio, como les digo, nosotros vamos a tomar un poco de casos prácticos para poderlo realizar, obviamente después de conocer ya algunos temas en concreto en lo que al derecho internacional privado se refiere. Una norma de derecho internacional privado, oigan bien, es una regla general de carácter jurídico que tiene por fin indicarnos cuál es la jurisdicción competente, cuál la ley aplicable, cuando concurren dos o más reclamando simultáneamente su observancia en el espacio y no en el tiempo. Espacio, jurisdicciones, foros, estados, jóvenes. ¿En qué espacio? ¿De qué estado? ¿Qué estado va a conocer? ¿Qué estado se va a encargar de resolver ese conflicto que se está planteando? Y aquí es donde viene lo que yo le mencionaba a Ethel, ¿verdad? Estamos hablando de cuando concurren dos o más reclamando simultáneamente. Por lo menos tienen que haber dos personas para que se pueda involucrar lo relacionado, para que se pueda aplicar, mejor dicho, las normas de derecho internacional privado. Para pelear se necesitan dos, jóvenes, por lo menos, ¿va? Luego, con base en su fin y a las normas de derecho internacional privado, se les ha llamado nuevamente, jóvenes, normas de conflicto, normas de solución, normas de competencia, normas indicativas de leyes, aunado a lo que yo les mencionaba, jóvenes, jus gentium privatum, leyes, colisión de leyes, etc. Miren cuántas denominaciones, tiene el derecho internacional privado. En conclusión, patojos, el fin del derecho internacional privado no es solucionar un conflicto, es indicar dónde se puede encontrar la solución al mismo. Es una guía que nos señala el camino como un indicador. Eso es lo que es el derecho internacional privado. Ahora bien, como ya les había indicado en una oportunidad anterior, normas sustantivas o adjetivas propiamente dichas que conformen el derecho internacional privado, es decir, que sean indicativas, no existen. Porque como ya les indiqué, el fin del derecho internacional privado es el de señalar. Por eso, a manera de ejemplo, si nos ubicamos en el artículo 67, solo abrí la ley, no busqué el artículo, solo la abrí. El artículo 67 del Código de Derecho Internacional Privado dice: se sujetarán a la ley personal del alimentado el concepto legal de los alimentos, el orden de su prestación, la manera de suministrarlos y la extensión de ese derecho.
Ahora bien, ¿cuál es la norma entonces, patojos? Indicativa. Conforme al artículo 67, básicamente, ¿qué es lo que nos está indicando esa norma? ¿Qué es lo que nos dice? ¿Qué es lo que nos interesa? Eh, eh, Son unas 4 o 6 palabras cuando mucho. ¿A dónde se debe de someter el conflicto cuando se refiere a alimentos? ¿Patojos? Artículo 67. A ver qué me dicen ustedes. Cuando se refiere a alimentos, ¿a dónde se debe de acudir? Licenciado, si escuché correctamente, debe ser al que presta los alimentos para el alimentista. Léame el artículo 67, por favor, del Perdón. Código de Derecho Internacional Privado, 67. Sí, Ese lo tiene que tener a la mano. perdone, licenciado, yo no lo tengo a la mano. Mil disculpas. Ahí estamos mal, ¿qué pasó, hombre? Sí, mil disculpas. No tenga pena, no se preocupe. Anthony, por favor, adelante. Léame el 67, por favor. Muy bien, licenciado. Artículo 67, alimentos entre paréntesis. Se sujetarán a la ley personal del alimentado, el concepto legal de los alimentos, Ahí el nomás. orden de su... Ahí nomás, Anthony, gracias. Muchas gracias, ¿verdad? Ahí les está diciendo a ustedes a dónde se debe de acudir. Si el alimentado es guatemalteco, ¿a dónde debe de acudir? A Guatemala. Si el alimentado es estadounidense, norteamericano, ¿a dónde deben de acudir? Estados Unidos. Ahí está. Eso es todo. No se trata del Código Civil, José. O sea, el Código Civil va a ser utilizado aquí en Guatemala para resolver el conflicto, porque se van a aplicar sus normas sustantivas, sus normas materiales. Y la ley de tribunales de familia, sería la ley aplicable, sí, pero no estoy cuestionando eso, José, sino que lo que estoy cuestionando es a dónde, o sea, en cuanto al derecho internacional privado, que como es indicativo, ¿de qué manera es que él indica a dónde se debe de acudir a resolver el conflicto? Se los acabo de mencionar. Solo abrí el código y tomé un artículo al azar. Así, ese es el ejercicio que nosotros debemos de hacer. Solo que hay que recordar que aquí todavía no hemos aprendido lo que significa ley personal. Se sobreentiende, porque ustedes van al artículo 24 de la ley del organismo judicial, habla de estatuto personal. Es lo mismo estatuto personal que ley personal. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero yo lo que quiero es que ustedes vayan reforzando esa idea en la del derecho internacional privado, indicativo. Ahora, como bien dijo José, ahí sí le voy a tomar la palabra a José, ahí sí le tomamos la palabra, para resolver el conflicto relacionado a alimentos, vamos a utilizar nuestra normativa sustantiva interna. Pero primero vamos a tener que resolver qué foro es el que debe de conocer. Un menor guatemalteco, nacido en Estados Unidos, de padres guatemaltecos, y tuvo su inscripción consular, y los papás lo mandan para Guatemala, ya se los voy a poner en el plano práctico, y sus papás lo mandan para Guatemala. Cuando es así, regularmente las personas, como es un niño o un menor de edad, una persona nacida en Estados Unidos de padres guatemaltecos, regularmente optan por tener las dos nacionalidades. Entonces, la ley personal no sería igual. La de ella lo mandan para acá, para Guatemala, se lo mandan a los abuelos, pero no están mandando plata para sostenerlo.
o se lo manda la mamá, mejor dicho. Nace el bebé allá, la mamá se viene junto con él y se queda el papá, pero no está mandando plata. El alimentado, ¿cuál es su ley personal? Si tiene 2 nacionalidades. Ahí es. Domicilio. ¿Cómo? Su domicilio. Ahorita vamos a ver. Axel del Águila Velázquez, vamos a ver. Axel, adelante. Gracias, ¿qué tal? Buenas noches, perdone. Tal vez en este caso sí me quedó como un poquito ambiguo el concepto, digamos, bueno, entendiendo que obviamente ya se haya dilucidado quién debiera de conocer ese tipo de cosas y con el ejemplo que usted mencionaba unos minutos atrás, en el caso de, por ejemplo, un menor de edad que en Estados Unidos se quiera emancipar y digamos que pues al final de cuentas logró ese tipo de sentencia a su favor, pero encima de todo, digamos que pues se queda con una cuantiosa herencia porque al final de cuentas los padres fallecen y esa es una razón o una causa todavía mayor como para poder declararlo ya una persona completamente independiente. Pero que por ejemplo, tuviera también la intención de viajar hacia Guatemala, por ejemplo, y comprar algunas propiedades, llámese Antigua, Pana, alguna cuestión como esa, y en algún momento establecer algún tipo de negocios por la fortuna que en algún momento tenía, digamos, entendiendo que ya Estados Unidos, si digamos en el derecho internacional privado se dirimió ese conflicto y se entendió que Estados Unidos era el que debía de dictar la sentencia en todo caso o conocer el caso en concreto, y que Estados Unidos lo declara como una persona completamente capaz, ya por así decirlo, pero esta persona estamos hablando que tendrá 16, 17 años, a la hora de querer hacer negocios acá en Guatemala y ese tipo de cosas, estaría siempre sujetándose, digamos, a la normativa de Estados Unidos, o en este caso entraría un nuevo conflicto a determinar si esta persona, porque aquí en Guatemala la legislación le enviste, digamos, de una capacidad relativa, pero que para ese tipo de negocios todavía no está apto, entonces tendrían que ceñirse a las leyes de Guatemala, por ejemplo, en donde tendría que tener un albacea, un administrador y ese tipo de cosas para poder realizar esos negocios. Sí, mire, Axel, no estén tomando tan a fondo los ejemplos que yo les estoy dando porque ustedes únicamente tómenlo en relación a las instituciones que estamos estudiando, porque realmente lo relacionado a la ejecución de sentencias extranjeras no lo hemos visto. Que yo les puse un ejemplo análogo con lo de la emancipación en cuanto a la ejecución aquella que estamos hablando. Para él poder ejercitar libremente sus derechos acá en Guatemala, para él poder contratar, un patojo de 16 años, ¿va? Para poder contratar y todo, comprar, vender cosas, bienes inmuebles y todo eso, él necesita inscribir esa sentencia extranjera aquí en Guatemala. Eso es lo que él necesita hacer. Pero ahí entramos a ese problema en cuanto al hecho de que la figura de la emancipación acá en Guatemala no existe en primer lugar. Aun y cuando no existiera, se tiene el antecedente de que se puede realizar tales acciones aun y cuando no están enmarcadas en la ley, acorde a ese ejemplo que yo di la otra vez en cuanto a lo de la cuestión LGBTI, a lo de la inscripción de la adopción, en donde sancionaron a Chile. Se puede a través del control de convencionalidad, el juez podría él acceder a inscribir esa sentencia y dejar que esa persona pudiera ejercitar todos sus derechos como un mayor de edad acá en Guatemala, derivado de la figura de la emancipación que él consiguió en Estados Unidos, pero ya es discrecional. Eso ya es muy discrecional. Es decir, se podría, sí se podría, pero ¿qué tanto podría eso repercutir o alterar el orden público dentro de Guatemala como para determinar si porque el que altere o afecte el orden público acá en Guatemala es un motivo suficiente para no inscribir esa sentencia acá? Entonces, pero no nos vamos a sumergir en ese análisis otra vez. Es decir, eso se los di a manera de ejemplo nada más para que ustedes tuvieran presente o claro cuáles son los alcances del derecho internacional privado, y que uno de sus temas muy importantes es lo que se refiere a la ejecución de sentencias extranjeras, que eso lo vamos a ver, si no estoy mal, en el último bloque. De eso no estamos ni cerca todavía de llegar. Para ejercitar sus derechos, en resumidas cuentas, esa sentencia a través de la cual él obtuvo su emancipación en Estados Unidos,
debería de inscribirse acá en Guatemala. No, perdón, debería de ejecutarse acá en Guatemala. Y para eso hay un procedimiento en el ámbito civil que se denomina ejecución de sentencias extranjeras. Esas pueden ejecutarse, pero ya depende del juez si le va a dar cabida a ello o no, ¿va? Ahí estaríamos con eso. Ahora, volviendo al tema que traíamos, ¿va? En relación a la persona que va a resultar siendo alimentada, que viene de Estados Unidos, y ¿cómo le hacemos? Porque yo lo que estaba tratando de graficarle a ustedes es la manera en la que el derecho internacional privado o las normas de derecho internacional privado contenidas en el Código de Derecho Internacional Privado funcionan, de qué manera es que funcionan, cómo es que ellas indican, ¿va? Y para eso vimos el artículo 67 del Código de Derecho Internacional Privado y hablamos de la cuestión del alimentado. Ah, pero es que tiene dos nacionalidades. Por ahí Armando, si no estoy mal, nos dio la respuesta correcta, ¿verdad? Efectivamente, o sea, de qué manera se va a determinar quién va a conocer, o si Guatemala sí va a conocer aún y esta persona tiene dos nacionalidades, porque el Código de Derecho Internacional Privado señala de que va a conocer la jurisdicción de la ley personal del alimentado. Pero la ley personal se refiere a la ley de su nacionalidad. Tiene dos nacionalidades. Ah, pero él está aquí en Guatemala. Entonces, acatemos la norma contenida en el artículo 24 de la ley del organismo judicial. Lo que se refiere al estatuto personal cuando hablamos del Estado, la capacidad de las personas y las relaciones de familia, porque prestar alimentos es una relación de familia. Entonces se da dentro del ámbito de las relaciones de familia. Se rigen por las leyes de su domicilio. Y si se van a demandar alimentos para un alimentado que tiene su domicilio acá, en Guatemala, porque se lo trajo la mamá de Estados Unidos, solo fue a nacer allá y se lo trajo la mamá de Estados Unidos, entonces el foro que va a conocer es el guatemalteco. ¿Y cómo lo conjugamos o cómo lo integramos con la norma contenida en el artículo 67 del Código de Derecho Internacional Privado? Bueno, es que la ley personal de este ser humano, de este alimentado, es la ley de Guatemala, ¿verdad? Porque en primer lugar él tiene su domicilio allá y la propia ley interna. Recordemos que la función o el fin de armonizar del derecho internacional privado a jóvenes no se va a poner en conflicto con las leyes internas de ningún país. Entonces, como la norma allá, el artículo 24, él está en Guatemala y el artículo 24 dice no, se van a, o sea, cualquier conflicto que surja relacionado o concerniente a relaciones de familia, se van a regir por las leyes del domicilio de la persona que se refiera. Y este guatemalteco, nacido en Estados Unidos, de padre guatemalteco, vive aquí, tiene su domicilio en Estados Unidos porque ya tiene la mamá 8 años que se vino de allá. Entonces aquí se va a conocer. ¿Por qué? Porque el derecho internacional privado ya no se va a poner en controversia, ¿va? Sí, pero es que la ley personal, pero es que él nació en Estados Unidos, o sea, también, él tiene otra ley personal. No, no, señor, por favor. Aquí no se trata de pelear, aquí se trata de armonizar. Y cuando la normativa de allá del país, en donde tiene su domicilio, indica de que esa clase de relaciones, en cuanto a prestar alimentos, se van a regir por las leyes de su domicilio, y su domicilio lo tiene ahí, y a él se le hace más fácil el plantear la demanda ahí, y no regresar a Estados Unidos, porque no tiene con qué regresar, porque quien ejerce la patria potestad, que es Unidos, pero de manera no puede entrar de vuelta a Estados Unidos, conozcan el conflicto ahí en Guatemala. Planteen el oral de alimentos ahí en Guatemala y que a través de cartas rogatorias le notifiquen al demandado allá en Estados Unidos. Sí se puede. ¿Dudas? ¿Preguntas?
comentarios, inconformidades, ninguno. Bueno, nos vemos el día viernes. Entonces, mis estimados y estimadas estudiantes, Blanca, adelante. Blanca. Buenas noches, licenciado. Perdone, tengo una pregunta, pero es ajena a Derecho Internacional Privado. Es con relación a la primera recuperación de su clase de Derecho Internacional Público. Perdone el atrevimiento, ¿habrá alguna instrucción previa para el examen? Que estudien todo, Blanca, lo que vimos en clase. Y ahí va a venir el examen. Usted estuvo conmigo en la sección G, creo yo, el año pasado. En AD. En la D fue, ¿verdad? En la D. Sí, hay que estudiar lo que vimos nosotros el año pasado, el semestre pasado, perdón, Blanca. Y eso es lo que va a venir el día sábado. Ajá. Sábado 5, si no estoy mal. El sábado 5 a las 3 de la tarde. Es correcto. ¿Ese va a ser como formulario de Google o Mismo, hay otro lineamiento? Ajá, Igual. sí, examinamos en el examen final, Blanca, así va a ser. Ok, perfecto. Ajá. Gracias, licenciado, muy amable. Sí, buenas noches. Anthony, adelante. Y buenas noches, solo me surge tal vez se me vino a la mente ahorita un caso. Creo que se puede resolver con esto del derecho internacional privado. En el ejemplo de este jugador de fútbol Piqué y Shakira, creo que se llevaría a cabo el divorcio. Ahí es donde me quedo, si se lleva en España o se lleva en Colombia, creo que es. Ellos Usted ya me se puede divorciaron, asesorar. se divorciaron en España, Anthony. Es que no estoy enterado, pero ahorita me viene a la mente cómo se podría resolver ese caso. Va, pero es que, no, pero ¿qué caso? Lo que pasa es que, mira, o sea, para resolver un caso hay que plantear un problema, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería el problema ahí? ¿Que ellos se casaron en España y se quieren divorciar en otro país? ¿O cuál sería el problema? No, yo sé la Es como, diferencia porque son de diferente nacionalidad. pero es Eh, como usted, por ejemplo, mire pues, Anthony, las leyes en el ámbito civil admiten de que, digamos, si usted ingresa legalmente a un territorio extranjero, usted puede ejercer muchos de los derechos que ellos le otorgan a sus connacionales, inclusive a veces hasta sin estatus, porque en Estados Unidos, por ejemplo, hay personas que no teniendo estatus, residente permanente o ciudadano, se casan, fíjense, jóvenes. O sea, lo que yo le quiero decir es que, digamos, ella es colombiana, él es español, ella ingresó legalmente a España, entonces ella tenía derecho a poderse casar con el español, se casaron. Ahora bien, se separaron, pero ese divorcio ella se fue a Miami y él se quedó en España. ¿Ah? Pero viene y digamos, no es tan así, sino que ahí, por ejemplo, ellos se van a regir al estatuto, por el estatuto de Roma, si no estoy mal, porque Europa, ellos sí se casaron, María Celeste, ellos sí se casaron. De hecho, hace poco se divorciaron, eso no hace mucho, fue. Veamos en las noticias, pero yo tengo entendido que ellos sí se casaron. Entonces, ellos se rigen por el estatuto de Roma, si no estoy mal. La cuestión es, ¿verdad, Anthony? De que aquí, por ejemplo, el conflicto podría ser, bueno, ella se vino a Miami y él, por ejemplo, se fue a vivir a Asia, a un lugar distinto de donde se casaron. Pero digamos, ella viene y quiere demandar, como ella está en América, ahí se aplica el Código de Derecho Internacional Privado. Entonces, ella viene y quiere demandar el divorcio. La cuestión es en dónde. ¿En dónde tiene ella que demandar? Puede demandarlo ahí en Miami, en donde vive. Tiene que regresar a España o tiene que irlo a buscar a él allá, en donde vive. Pues sencillo, es de tomar el Código de Derecho Internacional. Ese es un conflicto, miren. Ese es un conflicto, porque ¿qué se hace ahí? ¿Qué se sí, hace a ahí? dónde acudimos, ¿verdad?
¿A dónde se acude? Ahí, por ahí es por donde yo quiero, bajo esa perspectiva, es que a mí me interesa que ustedes estudien el derecho internacional privado. De la cuestión, o mejor dicho, del matrimonio. A partir del artículo 52 del Código de Derecho Internacional Privado encuentran lo relacionado a la separación de cuerpos y divorcio. Ahora, cada Estado contratante tiene el derecho de permitir o reconocer o no el divorcio o el nuevo matrimonio de personas divorciadas en el extranjero, en casos con efectos o por causas que no admita su derecho personal. Las causas del divorcio y de la separación de cuerpos se someterán a la ley del lugar en que se soliciten, siempre que en él estén domiciliados los cónyuges. La ley del juez ante quien se litiga determina las consecuencias judiciales de la demanda y los pronunciamientos de la sentencia respecto de los cónyuges y de los hijos. Vamos a ver, el artículo 52 dice, el derecho a la separación de cuerpos y al divorcio se regula por la ley del domicilio conyugal, pero no puede fundarse en causas anteriores a la adquisición de dicho domicilio, si no las autoriza con iguales efectos la ley personal de ambos cónyuges. En ese sentido, ¿qué foro debe conocer, Antonio? Bueno, basado en el artículo 52, creería que en el de España, donde se llevó a cabo Ahí está, el- ahí está, ahí está. Sí. Porque ahí tenían ellos su domicilio conyugal. ¿Va? Ahí vivían ellos como esposos. Ahí hay que irse a divorciar. Porque si lo intenta en Miami, ¿qué le va a decir? ¿Qué le va a decir el juez? ¿Usted dónde tenía su divorcio? Su hogar conyugal. Porque el juez de Miami está obligado a observar esa normativa. Bueno, María Celeste dice que no se casaron, lo único que fue la cuestión de los niños, pero casémonos. Gracias, María Celeste, gracias, porque sí hay que estar bien informados, jóvenes. Gracias, María Celeste. Pero casémonos. Se casaron en España, digamos. Fue para otro lado y ella por allá, por Miami. Tienen que ir a España a divorciarse. Ahí tenían su domicilio conyugal. Ok, Lee, gracias por la respuesta. Va. Ahí estamos entonces para todos y para todas. Les deseo una buena noche. Gracias, jóvenes, por el favor de su atención. Los veo el día viernes, ¿oyeron? Gracias, Buenas noches, licenciado. Gracias, licenciado. Buenas noches. Todos y todas. Licenciado, feliz noche. Buenas noches. Bendiciones.